Pero creo que va a ser la primera vez también que vamos a tener la experiencia de no necesitar un presidente fuerte, justamente, porque los últimos 4 años no tuvimos un presidente fuerte y el país con lo más da, pero por lo menos seguimos acá. Salimos campeones del mundo, boludo, por lo menos. Derecho a la producción, dignidad, protección, desarrollo, derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A partir de ahora todo lo que digan puede ser usado en su contra y de hecho lo vamos a usar en su contra. Ahora van a traer los cafés. A mí me pasa que más allá del descreimiento, con lo que veníamos charlando recién, que hay un montón y lo entiendo, hay gente que está enojada con la política y todo, me pasa que hay cosas que antes me apasionaban y que hoy no me apasionan. No quiere decir que no me gusten, que no las haga, que no me... Pero qué sé yo, antes había elecciones y yo me ponía a mirar quiénes eran los candidatos en cada provincia, el frente, el opositor, escuchá, los intendentes, quiénes habían, yo hice una nota en Infociel una vez de quiénes habían ganado la elección de medio término y se presentaban en las candidaturas. Un loco, me sirvió un montón. Hoy conozco a un montón de dirigentes políticos porque terminaron siendo intendentes, ¿sí? Porque todo ese estudio que hice. Hoy no me apasiona, boludo. No, directamente, no me apasiona eso, no me sentaría a hacer eso. Si lo tengo que hacer, lo hago y demás. Pero se entiende como que siento que la política me aburrió en algunas cosas. Más allá de lo enojo, ¿no? Enojo, que hay un montón de gente enojada. Yo estoy aburrido, no enojado. Sí. Esto es psicoanálisis, ¿eh? Sí, yo pienso que, digamos, que hay una cuestión que tiene que ver con lo que la política consigue o no consigue y también con lo que la sociedad en su conjunto está demandando o no. Yo creo que yo pondría mi descreimiento, digamos, o mi pesimismo más en toda la sociedad. Creo que todos tenemos algo de responsabilidad de las cosas que nos pasan. Sí, es verdad eso. Sí. Y los dirigentes son un reflejo de la sociedad que tenemos y las estrategias de la política, que obviamente tienen que mejorarse, tiene que haber más formación de los dirigentes, pero también hay en todos los rubros de la sociedad como un como un enojo, desgaste y una situación de decir, bueno, las cosas están muy complicadas y no estamos pudiendo encontrar una salida en conjunto. Pasa que, y ahí también está un poco lo que les está pasando a ustedes en general, digo, estas semanas son semanas a donde todo lo que te molesta que tenga Boselli acá, no, lo saco. Lo de vuelta no. Es muy tripero, Pablo, pero no sabés lo que es tremendo. Lo doy vuelta si querés, no. ¿Está bien? Se ríe. Escuchá. Le trae malos recuerdos. Sí, igual anda levantando el lobo, ¿no? Sí. Está muy bien con los pibes. Con los pibes. Y nos ganaron un clásico después de un montón de tiempo. ¿De qué cuadro sos vos? ¿Te gusta el fútbol? Yo en teoría Boca, pero ¿Sí? No sos futbolera. No fútbol. Está bien. No, decía que más allá del descrimiento, todo, son momentos a donde si no estás metido en la rosca política, todo lo que se hable te pasa por el costado. No sé ustedes ahora en que andarán con Frente Renovador y eso, pero... No, yo creo que comparto un poco que es, digamos, una cuestión hasta cultural en algún punto. Me parece que también hemos atravesado como sociedad muchas olas respecto de cómo se conforman las formas de entender las instituciones, la expectativa que había respecto a las instituciones, también cómo se van consolidando los 40 años de la democracia. Me parece que eso también habla de distintas luchas, además también cívicas, me parece, ganar derechos. Digo, en el feminismo nos pasa, en el feminismo tenemos momentos de oleadas donde hay una representación muy fuerte, después baja, volvemos a encontrar, digamos, un mecanismo, pero yo todavía soy una de las románticas en esto. Y creo que hay muchas ideas que nos mueven, creo que la frustración también implica de alguna manera un desencanto, y ese desencanto se traduce en que alguna vez hubo esperanza, y esa esperanza es como un corazón que hoy está latente, ¿no? Y pienso que hay muchas generaciones que todavía pueden retomar. Sí, mirá, sí. Mirá. El otro día lo escuchaba a Grabois en una nota. ¿Cómo te cae Grabois a vos? Bien. Yo voy a decir algo, no sé si lo había dicho. Grabois es de los pocos dirigentes políticos que escucho en una entrevista y me hace pensar. No quiere decir que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, pero cuando lo escucho me parece nutritivo lo que estoy escuchando.
En general, el resto de las entrevistas políticas puedes coincidir más y demás, pero ninguno me parece nutritivo, en general. A mí me parece que tiene algo genuino, más allá de que después hay un montón de condicionantes en el medio que hacen que se transforme en una figura en donde cae en esta cuestión muy argentina. Sí, y no llega. De las etiquetas. Y no llega tampoco, no le da, me parece que no le da la nafta para llegar. A lo que voy es que por ahí vos lo escuchás. Sí. Yo creo que un problema que tenemos los argentinos es que hemos bajado nuestro nivel de escucha, digamos, ¿no? Es y de posible. tolerancia a Es ese posible. que piensa distinto, o a ese que está en un sector diferente al mío, o a ese que por ahí tiene una mirada que puede amenazar mi comodidad. Está bueno. Pero para mí tiene que ver con los medios masivos de comunicación y también con los nuevos mecanismos que hay de redes sociales. Hoy la comunicación está desde otro lugar, la forma de comunicarnos, cómo interactuamos entre Tal nosotros, cual. lo que retenemos de información. Me parece que además hay tanta información que nos cansamos de escuchar. Yo soy de las que me gusta también escuchar, la verdad, disfruto en general. Consumís política, digamos. Sí, O sea, consumo te sentás y política. mirás. Y por ejemplo, el método Rebord es un método Sí. que a mí me atrae un montón, que además me baja, me permite ponerme en la cabeza del otro, entender qué está viendo, porque también son intereses de clase, intereses, digamos, desde muchos lugares con voces diferentes, Pero aparte se que nota te que hay permiten algo- construir la foto, no sé. Y hay algo que están masticando y que en muchos casos todavía hasta ni lo tienen digerido, pero por lo menos lo están masticando y más o menos saben qué es lo que... Yo ponía el ejemplo de Grabois porque el otro día decía, y lo escuché a él decir, que Milei no es un mentiroso, Milei es un mesiánico. Y lo vinculé con lo que vos estabas diciendo recién, porque Milei no es que agarra la apatía y la transforma en un canalizador de bronca, sino que hay una esperanza, digamos, ¿no? Hay como una cosa de yo voy a venir a hacer algo que él dice que no tiene ningún tipo de chances de hacerlo, digamos, ¿no? Pero que él viene con una cosa como diciendo, vengo a dividir las aguas y vengo a ingresar aquí con esta propuesta. Él para mí lo polemiza porque ve un rédito electoral, ¿no? Yo no creo que sea un mesiánico. Yo veo un juego muy particular respecto, digamos, de la captación electoral, porque no se A ver, ¿qué es sostiene, particular? no se sostiene específicamente en las ideas. O sea, si fuera mesiánico prometería un futuro concreto, un futuro de idea, un futuro tangible. Pero te plantea la Pero dolarización de la te plantea economía. un mundo te plantea- irreal. No sé si es irreal, Eso- puede ser una bomba, pero no yo sé no si creo es que muy sea, irreal. no creo que pueda ser ¿No? real. No, y que vamos a ser Ecuador, digamos, la Argentina, digamos, tiene que ser un país característicamente soberano. Nosotros tenemos instituciones muy fuertes, particularmente la moneda es una moneda que se resiente, pero es una moneda que tiene pertenencia. Yo te sigo, Sofía. Hay en esa. problemas, yo creo, igual, no los No, desconozco. pero en ese argumento que está bueno, me lo pregunto, ¿por qué entonces los otros candidatos de las fuerzas por ahí, si bien más grandes, toman parte de ese discurso y lo hacen propio? Y porque le hablan a determinado sector, por eso te digo, tiene que ver con los intereses. Legitimando Yo creo que el argentino cree en su moneda, cree en la bandera, tiene dolor porque la moneda está, digamos, en peso, algún punto en el peso devaluado, porque tiene que ver con el sentido de pertenencia, de la misma manera que peleamos por las Malvinas, de las Malvinas, de la misma manera que nos enorgullece realmente cuando la selección gana un partido, digamos. Me parece que hay símbolos que nosotros culturalmente los tenemos en el corazón, pero es una Argentina que ha tenido una historia difícil y que me parece que todavía en 40 años de democracia no hemos podido zanjar algunas diferencias que como sociedad nos cuestan poder amalgamar. Y hay una sociedad que está, una parte de la sociedad que está muy apática, yo creo que porque tiene de alguna manera una frustración concreta porque le fallamos, de verdad es que le fallamos. Digo, me incluyo porque me considero parte, digamos, de una construcción Yo creo que la base política. de mi ley es esa, es Sí. el debe del sistema para con buena parte, porque digamos, si vos decís, hay un sector que es minoritario, que es menor, que está en la pobreza, que sé yo, no. Los índices que complican a la sociedad han ido creciendo, digamos, ¿no? Entonces, el peso y el volumen de mi ley se funda en esa ausencia de respuestas de parte de, no este gobierno, no el gobierno anterior, es una sumatoria. Bueno, yo hablaba de los 40 años de democracia, yo decía la democracia se come, se cura y se educa, y no se come, no se cura ni se educa.
Yo creo que lamentablemente, hay una digamos. estructura que sí, pero ¿vos no crees que, por ejemplo, Milei no construye un personaje con el símbolo del león, el rock and roll en el escenario? Que no hay algo de ahí que está buscando conectar desde otro lugar, Sí, pero Cristina lo hacía eso también. Ponía pero con un Bantimorocha. mensaje, me parece que desde otro Es lugar. que Milei también lo tiene el mensaje, ¿eh? Puede gustarte más o gustarte menos, pero para Yo mí no lo Milei- encuentro, te juro que no lo bueno, encuentro. pero yo creo que lo tiene. De hecho, eso es justamente lo que está como calando fuerte en la gente. Igual no sé hasta qué punto calando fuerte. Ahí te saco la parte tuya de analista. Se está perdiendo todas las provincias. Le bajó los votos a Bussi, en Tucumán. O sea, ¿qué Yo onda? creo que hay una reacción ahí. Al final era un chamullo, Milei. Frente a ese personaje, no, lo que creo es que frente a ese personaje, la clase política en su conjunto, que es la atacada por Milei, no muestra fisura, digamos. O sea, hay un cuestionamiento de esa figura. Me gustó eso. ¿Cómo no muestra fisura? O sea, la clase política no... Hay un cuestionamiento uniforme a esa Bien. a esa fisura. Nos que abroquelamos, obviamente- nos cerramos y no nos entra una bala de Sí, Milei. yo creo que pasa eso. Mirá. Pasa eso. Esta idea de y no va a poder gobernar, y esto que me está diciendo no lo va a poder hacer, y necesita, que en parte tiene asidero, porque digamos, ¿con quién va a gobernar Milei? ¿Con quién va a armar ese gobierno? Teniendo provincias que ya se definieron para otro lado, teniendo que armar una serie de estructuras con funcionarios, que de dónde los va a sacar. Y muchas veces incluso el cuestionamiento a Milei es, fíjate que se alía con este que está denunciado por tal cosa, o que tiene esta parte de su pasado objetado, digamos, y bueno, son también los actores que van saliendo del sistema. Igual no es lo mismo ir a votar la boleta del candidato de Milei en Tucumán que ir en octubre a votar a Milei en Tucumán. Y no. Yo claramente. ahí creo que muchos están diciendo y analizando que se está dando un blef de Milei. Vamos a esperar, por lo menos las paso, qué sé yo. Capaz que termina siendo un chascarrillo y que al final no movía nada, pero... A mí me cuesta entender realmente cómo podés disociar, digamos, yo soy abogada de formación, ¿no? Entonces por Sí. ahí peco con mis propias estructuras, ¿no? Digo, nosotros nos organizamos de una forma, con un Estado, con determinadas reglas, digo, alguien que viene a decir que de repente hay que refundar todo para arrancar de cero, sin un mensaje para mí, digamos, más que económico, para contentar algún interés concreto, pero la verdad es que no hay respuesta a lo... Yo no veo certeza en lo que dice, no veo que sea un mensaje más que... Por eso creo que tiene que ver mucho con un desencanto, no... Para vos no es hay- solo desencanto, Milei. Y una muy O sea, grande... si ustedes mejoran un poquito, si Massa una mejora gran un poquito la parte, economía, se desinfla una por gran completo. parte. ¿Sí? Sí. Mirá. Sí, Lo que yo pasa es estoy... que la mejora de la economía que puede lograr Massa es circunstancial. No hay Circunstancial. un problema de fondo. El Fondo en Monetario Argentina. Internacional. O sea, Argentina en estas horas Sí. ha salido está primera en el ranking de inflación del mundo. Sí. O sea, algo estamos haciendo mal. Insisto, no este gobierno solamente, sino desde hace tiempo que estamos haciendo algo mal. Sí. Y vuelvo a lo mismo, digamos. Nosotros estamos usando parte de esta conversación para hablar de Milei. No, es que me Por parece... algún motivo, digamos, Y sucedió en casi todos los programas de acá esto, porque es bastante atractiva su figura, me parece, hasta incluso para la propia política que se pregunta, pues yo te veo muy convencida, pero me imagino que también dentro de la misma política hay una incertidumbre de qué carajo va a pasar con Milei en agosto. O sea, más allá de los Yo creo que contenidos, de los pasa mensajes... a ser un actor más, digamos, en el fondo de que querer... Las encuestas lo dan 3/3. O sea, las encuestas hoy dan Milei, Cristina. Si vos me preguntas 3 figuras fuertes de la Argentina, 2 dijeron que no son candidatos. Milei, Macri y Cristina. Hoy son las 3 figuras políticas más fuertes de la República Argentina. Pero él cuando hace el cuestionamiento busca de vuelta plantear esto, yo no soy la casta, pero se tiene que meter dentro de la propia estructura, Sí, tiene ese cuando en problema. realidad no hay, digamos, no es un discurso verdadero, tiene sus matices, digamos, no... Pero bueno, volviendo a la inflación, que me parece que es un tema que creo que tenemos que desglosar para masticar un montón. Digo, nosotros, por lo menos en carne propia, yo desde el Frente Renovador lo veo a Sergio batallando, veo al equipo de economía que está buscando todo el tiempo encontrar un mecanismo para poder frenar la inflación. Pero
no es menos cierto lo que plantea Che, Cristina. ¿cómo los ningunearon en el Frente Renovador? Porque al final terminaron yendo... Ni si no querés opinar de eso no importa, digo, los terminaron yendo a buscar. Pero no, digo, porque por ahí viste que te compromete, digamos, pero los terminaron yendo a buscar. Y al principio no querían saber nada con sumarlo. Un cafecito con Alberto, no me acuerdo cómo era la historieta. Pero al principio, ¿te acordás? Dijo, nos tenemos que tomar un café, le dijo. A Massa. Digo, al final los terminaron yendo a buscar y terminaron salvando las papas, te diría mucho. Sí, vamos ¿O a ver estoy cómo exagerando? termina esta. Sí, ¿Estoy exagerando? Yo creo que es un camino que nosotros, por lo pronto, por lo que te puedo contar, digamos, respecto de cómo lo siento y lo vivo yo, es un modelo de Argentina que tuvimos que elegir, que de verdad tuvimos que elegir. De discutir, digamos, de dónde nos parábamos respecto de una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que teníamos determinados condicionamientos que necesitamos salir, pero de cómo se redistribuye lo que queda, ¿no? Lo que queda. Pero vos porque sos afuera buena. No. Yo conozco otro masita que están en la casa que dice, ¿vieron? Al final no tuvieron que venir a buscar a nosotros para salir de quilombo. No, pero digo, más allá de las opiniones de algunos o no, lo que me gustaba compartirte es que, nada, yo creo que porque dejamos amigos en el camino y a mí esa también me dolió, digamos. Nosotros tuvimos que dejar amigos en el camino que no pensaban. ¿Amigos? Amigos, compañeros, correligionarios. La verdad es que algunos amigos quedaron en el camino a la hora de decidir poder, digamos, pararnos en un sector que además no nos quedaba tan cómodo y unirnos al frente de todos. Está bueno digamos. lo que está diciendo. La verdad es que decimos. Y también es un gesto enorme que Sergio, en el peor momento de crisis económica, salga a poner el cuerpo y la cabeza, digamos, toda su energía para ponerlo en función de cuidar lo que planteamos, que es la reconstrucción de la Argentina. Y la inflación, esos amigos que dejaron en el camino que te decían, no les decían, che, miren que son, ustedes mismos lo saben, son jodidos el problema concreto era la alianza con el kirchnerismo, sí, cierto, claro. Digamos, no. Es que lo sigue siendo en algún punto. Y yo creo que todavía algunos tienen resquemores. El comunicado de Máximo, explícamelo, digamos. Pero es como con los dedos en el enchufe sacó el poder publicar las cosas. Que acaba de perder un partido de la Play, ¿qué le pasó? No, bueno, al Máximo le pegan de todos lados. Yo creo que tiene el peso también de la herencia, del apellido, de los padres. Pero digo, el PJ de la provincia, si querés sacarlo el nombre de Máximo, pero digo, están como una situación tirante todavía, no hay como una cosa de que... Es más, digo, las fórmulas que sonaban, no sé ahora si vos tenés algún otro dato, digamos, pero las fórmulas que sonaban no había mucho de unidad. Capaz que ahora sí. Yo creo que se va a seguir conversando y no estoy seguro cómo vaya a terminar, pero bueno, digamos, esta cosa de forzar algo que fue propuesto por el kirchnerismo, digamos, que son las PASO, entonces ahora forzar una situación de que sí, que no sé si me sirven o no, yo, si no estoy muy equivocado, en la elección presidencial anterior no hubo, digamos, se definió con un dedo la fórmula del oficialismo. Entonces no hay por qué sorprenderse. Digamos, es que a la larga va a ser eso. Que sí, es claramente Cristina. Es un proceso que tiene una evolución y que esa evolución va llevando a las fuerzas que integran la alianza de gobierno a tener que encontrar la manera de decir, bueno, con esto que tenemos acá, tenemos que pararnos frente a la sociedad y ofrecerle algo, porque si no nos autodestruimos. Sí, solamente porque te elija Cristina no terminás resolviendo los problemas. Yo creo que nosotros tenemos, como decía el general, digamos, anticuerpos internos que también generan una discusión. Y esta ebullición cambió sus formas, digamos. Nos encontramos por ahí en algunas diferencias. Digo, Juntos para el Cambio también tiene su propio momento de ebullición, no estamos exentos. No le cambiaron el nombre, pero fue también bastante heavy la cosa. Lo sentaron a Esper, dijo, hay que ponerle Libertad al nombre. Pero señor, quédese ahí que usted recién entra. Pero digamos, vamos un poquitito para atrás en la historia. Digo, la Argentina necesita presidentes históricamente muy, muy, muy fuertes. Digo, es la primera vez que estamos viendo cómo en democracia las coaliciones entran a jugar de otra manera. Cómo se definen ciertas
bases o estructuras o intereses de clase bueno representados en determinadas. Ya no hay bipartidismo, También pero es la hoy tenemos dos primera coaliciones vez, muy grandes. O sea, Sofía, eso algo pasa. También es la primera vez que vamos a tener, creo que hubo un poco un adelanto después de las PASO de que Macri pierde en el 2019, fue, Sí. que pierde feo. Pero creo que va a ser la primera vez también que vamos a tener la experiencia de no necesitar un presidente fuerte, justamente, porque los últimos 4 años no tuvimos un presidente fuerte y el país con lo más da, pero por lo menos seguimos acá. Salimos campeones del mundo, boludo, por lo menos. Con un presidente débil salimos campeones del mundo. Para mí cambió la estructura, digamos, esto que incluso hasta cuestiona a Milei. Para mí es un gobierno de coalición. Nosotros estamos debatiénnos en un gobierno de coalición. Si no, no tendríamos un Larreta desordenado de la manera en la que está, no tendríamos una Bullrich en ebullición, digamos. Lo digo mirándolo desde afuera. Digo, me parece que hoy juegan otras cosas dentro de las alianzas partidarias que además hay una esencia, ¿no? Esa esencia en algún punto es el hilo conductor que nos sostiene en unidad, ¿no? Y esa es la unidad que en el fondo nos pone de acuerdo, ¿no? Y por eso digo, hay una representación. Esa representación yo creo que es un interés de clases. Lo reduzco en lo que puedo tangiblemente poder entender en mi estómago, no sé cómo. No, pero me gusta el análisis como porque militante lo digo. es un no gobierno lo digo diferente como, en ese sentido, es verdad, porque yo creo que nosotros hay una crisis en el buen sentido de cómo también hoy eso tenemos por el ahí gobierno. habilitó a un pase de facturas permanente. Esto de ser un gobierno de coalición, ¿no? Bueno, como que pero en algún momento digo, mesa de hubo entrada una de los hiper- ministerios es mesa de factura directamente. Vos llenas ahí y hay uno pasándote una factura de otro ministerio que dice, no, porque aquel no me manda. A ver, cuando agarró Bataki, 3 días, no sé cuánto fue ministro de Economía, yo me Sí, acuerdo que poco se armó un tiempo. quilombo porque Bataki no liberaba fondos y vos entrabas a todos los ministerios y era una cara de Bataki y le tiraban dardo así directamente, ¿le viste? Era terrible, era en ese momento y sigue el pase de factura. Sí, toda administración que tiene que afrontar pagos, digamos, por eso te digo, volvemos al gran problema, nos habíamos liberado de una deuda muy compleja que de alguna manera afectaba nuestras libertades, para decirlo, por eso, para no hablar quizás de soberanía, pero afectaba nuestras libertades. Tuvo una postura re y polémica de vuelta con la deuda. volvemos a... Yo creo que la deuda era necesaria. Pero para con el invertirla en fondo, no, producción. era necesaria porque, ayúdame, capaz, era necesaria porque le pifió muy feo Macri con el tema del cepo. El chabón se engrampó, y se lo digo a cualquier macrista que se ha sentado acá, se engrampó con 3 o 4 eslogans en la campaña. Que bajamos la inflación, liberamos el cepo y no sé cuál otro más era. El no se inunda Las más, no retenciones, aprendió con el pobreza no se cero. inunda más. No, también. Pero el cepo no lo podías liberar así como así, porque te iba a generar lo que terminó generando, un montón de gente yendo a buscar dólares, comprar dólares, el Banco Central no daba Pero yo creo que fue una y en un momento excusa. decís, che, Fue una excusa. no entraban los dólares. La deuda pasó por otro lado, pasó por garantizar los acuerdos de los privados, pasó por garantizar. Y ahí es Vos donde decís yo que te no es digo. para el Banco Central, no era para reforzar el Banco No era Central. para reforzar el Banco Central, si no, no explicaríamos la fuga en el nivel que se dio, digamos. Yo creo que ahí es donde te digo, ¿dónde está el hilo conductor? ¿Qué intereses representamos? ¿A quién le garantizamos? ¿O qué coalición garantiza la gobernabilidad para determinado sector? Si no, nosotros no podríamos estar pensando todo el tiempo cómo evitamos que determinada cantidad de argentinos no queden afuera. Unidos por la patria. Unión por la patria. Unión por la patria está lleno de banqueros también en el frente, digamos. No es que estamos hablando de Mosquita, de Carmelita Descalza. Y de gente de campo. Gente de campo, ¿No? gente de los bancos. Y sí, los tiene también, ¿o no? Y sí, el Guado de Pedro. Bueno, Guado. El campo de su madre. Tiene. Massa siempre tuvo un buen vínculo con Brito, ¿o no? Sí. El Banco Macro es. Yo creo que, sinceramente, digo, te escuchaba a vos hablando del Banco Central, digo. Sí. A mí me pasa que No sé nada de economía, No, bueno, porque- pero yo escucho a los analistas económicos y todos los días me sorprende con algo y siempre digo, pero yo creí que había entendido que era otra cosa. Entonces Está yo buenísimo eso. pienso que cual. tenemos una gran confusión, sobre todo los que no sabemos de economía. Ahí te entran todas las balas. Cuando te confundiste en eso, ya está. Sí, así arrancó el terraplanismo, Pablo. Y en parte yo había empezado en algún momento a notar de quién había escuchado la idea tal
sobre el dólar, sobre tal cosa, y llega un momento que vos decís, esta gente que estaba diciendo esto en algún momento determinado, después dice otra cosa. Doblevarismo. Campeones del mundo Y también. nosotros nos dejamos llevar por esa ola. Nosotros, digo, los que no entendemos mucho de esa cuestión. Y a mí me parece que en el fondo de todo eso hay una manipulación de la información económica que se da y la que se oculta a la población. Y entonces nunca vamos a poder terminar de saber si el manejo de la economía está en buenas manos. ¿Sos vegana? Sí, mira. Y mira que te sorprende. ¿Qué datos? No. Hace muchos años. Sí, por una decisión propia o por una cuestión Sí, biológica también. Ideológica. Sí. ¿Y qué le falta, digamos, qué nos falta? Charlémoslo, ¿qué nos falta como yo ahora estoy comiendo sin TAC y soy un vegano raro. Soy un vegano que come carne, pero no como lácteos. Entonces no sos vegano. No soy vegano, pero bueno, el lácteo está en todo, boludo. Está pasando eso. Llego a pedir una pizza sin TAC, pero tiene queso, ¿entendés? Sí, es complejo. Digamos, nosotros los veganos, de alguna manera, y las veganas, planteamos un cambio de paradigma en el mundo, digamos, para decirlo de una manera. Hay un antropocentrismo hoy y creemos, digamos, que existen otros seres sintientes que tenemos que empezar a respetar, que son los animales. Y yo lo predico con mi ejemplo personal, buscando cambiar hábitos, buscando además contagiar. Es difícil porque vivimos en un mundo y en una sociedad de alguna manera que consume diferente. Pero creemos en el respeto por la vida de esos seres que también sienten dolor y nada, queremos ese cambio concreto. Está buenísimo. A mí me pasa con el veganismo y con otros movimientos por ahí que uno, el que come carne, por ahí muchas veces se siente señalado, viste, a veces, o apuntado. Que es como una evangelización que hay, digamos, ¿no? Hay como, está el vegano evangelizador que lo que busca es... es como el que hace actividad física, ¿viste? Que va al gimnasio y que busca todo el tiempo decirte, che, tenés que ir al gimnasio, pará, no me rompa la pelota, tenés que ir al gimnasio, y con el vegano pasa mucho eso. No sé si es por una situación de querer convencer y de querer transformar y todo. Es pero ideológico, de alguna manera claro. hay un mensaje que, digamos, yo decidí en un momento, al principio había tenido algunos hay más gente militando el veganismo que a Perón, boludo, hoy en día. Sí. No, Es un cambio cultural claro, muy grande. al cigarrillo, digamos. Sí, es muy grande. Sí. Yo creo que hay que mostrar que se puede vivir de otra manera. Esa es mi estructura. Yo Ahí tengo va. un ritmo de vida muy pesado, digamos, estoy todo el tiempo en movimiento. O sea, ¿te ayudan las normas y las cosas que existen? ¿O habría Hoy que hacer hay un algo? montón de ¿Presentaste algo a la información. legislatura para eso? Hoy hay un montón de información. Yo creo que el marco tiene que ser nacional, pero porque además afecta a Código Civil, pero me parece que tiene que ser un cambio cultural desde el vamos. Y para eso Bueno, pero por el pucho, por ejemplo, como construyen. decía él, ayudó un montón el hecho de no poder fumar más en los bares. Claro. Entonces, o que vos tengas una por eso opción digo, vegana en todos lados, pero por ejemplo. había un cambio cultural ya que se venía transitando. Digo, antes se fumaban Sí, los puede aviones ser. en todos lados y después el objetivo de prohibir se transitó con un cambio cultural. Para mí hay cambios que efectivamente son culturales. Yo creo que, digamos, hoy tenemos mucho más. Hace 10 años, nosotros teníamos que trabajar mucho lo que comíamos porque en el fondo no podíamos conseguir. Hoy tenés un montón de nuestros cosas. viejos, no sé cuántos años tenés vos, pero 39. Yo tengo 37. Y mis viejos, yo me acuerdo, mi viejo yendo a laburar, mi vieja también, que era como una primera generación de que nuestros padres empezaban a laburar los dos. Sí. Y mi vieja yendo a laburar y llevándonos de un lado para el otro, dándonos de comer la chatarra más chatarra que encontraba en el supermercado y que se hacía en 2 minutos. Sí. Y así arrancamos con los capelletini, igual ser vegano no significa tener comer comidas bien. saludables. Eso es otra cosa, digamos, lo orgánico también es otra cosa. El que, digamos, mira el alimento desde otro lugar sobre la calidad, digamos, desde la semilla hasta que llega a su plato tiene que ver con otra lógica. Digamos, para mí ser vegano es entender que, digamos, podemos vivir de otra manera y que podemos respetar la vida de otros seres sintientes que son los animales
y que se puede construir un mundo diferente en la alimentación e incluso en el consumo. Por ejemplo, yo no compro cosas de cuero. Bien. Y la verdad a veces es difícil y muchas veces no, porque las mismas marcas han logrado traer el o los desafío, productos los testeados en maquillajes, animales, ¿no? Claro. Digamos, hoy, hace 10 años te puedo decir, había una página que era vegano por accidente, donde nosotros además chequeábamos un montón, que son productos que sin querer eran veganos. Digo, hoy hay algunos que son veganos por accidente y otros que no. Está bueno. Y entonces, nada, pero creo que se está tomando conciencia de... Sí, es como todo cambio cultural, una cosa es la racionalización Claro. y otra cosa es cuando llevas a la práctica esos cambios, digamos, ¿no? Sí. Por ahí demora mucho tiempo una sociedad en llevar a la práctica. Digamos, Che, pero hay una industria también alrededor de Sí. eso también. Nosotros tenemos una industria Totalmente. fuerte con el tema de las vacas y todo Sí, eso. sí, sí. No, pero además que en el fondo cuestionan, digamos, yo te puedo decir, yo transité un embarazo muy controlado, además con digamos, mi obstetra miró mucho mi alimentación, digamos, lo transité Claro, con no una debe ser fácil nutricionista, por una las nutricionista proteínas y todo eso. especializada. Digamos, tenés que poder encontrar, cuando ya tenés muchos años en esto, entendés cómo responde tu cuerpo, falta información y, por ejemplo, hay algo que sí o sí tenés que saber, que es que la vitamina B12 la tenés que suplementar. Yo tomo suplemento de vitamina B12 y tengo en claro que eso es cuidarme a mí. Che, pero y con la industria esto, de la parte económica de eso, no, estás afectando a un sector que en la Argentina, en el sector ganadero, es... Pero como toda transformación, me parece que, mira, ¿Qué hoy... hacemos con los campos? Pero hoy tenés industrias cárnicas que producen alimento vegetal. Transformarán. Se transforman en otra cosa. Se O sea, hacemos transforman. soja, ¿no? Soja. No solamente soja, tenés proteína derivada de arveja, tenés Sí, sí, proteína y hay un montón de innovaciones biotecnológicas que hoy y el mismo Estado Nacional está poniendo en valor. Desde hongos, algunas cuestiones derivadas de producciones específicas con bacterias. Digo, yo soy abogada, pero no... Y cuando se no hablaba te de puedo- la granja, ¿quién fue que habló de la granja de cerdo? Solá era. Solá. Se hablaba de una... ¿Eso te jodía a vos? Yo Que tu gobierno, digamos, yera para adelante con ese tema. Yo creo que nadie que está en una coalición política le satisface 100% a su gobierno. No, bueno, ya sé. Pero digo... Pero sí, mi propuesta es, como digamos, incluso a nivel personal yo tomé la decisión de que mi propuesta era ser un ejemplo concreto de vida atravesada por el veganismo. Es muy difícil, digamos, forzar las instituciones, incluso los mismos partidos políticos, porque no todos mis compañeros y compañeras están de acuerdo, pero te garantizo te entiendo, que pero- en el chori, en la unidad básica, todos saben Chori que hay vegano. chori vegano. Hay chori vegano. Y literalmente, digamos, convivimos, digo, me hacen un lugarcito en la parrilla, digo, y algún día buenísimo. voy contagiando. La verdad es que te puedo contar que hay muchos compañeros y compañeras que también se animaron, que digamos, que prueban, que buscan, que me escuchan. Digamos, yo creo que es un cambio cultural que es muy, muy estructural, ¿no? Es como comemos y hay una cultura. Yo no voy en contra de la cultura argentina, eso es importante entenderlo. Creo que, digamos, hay una cultura arraigada que la respeto, pero yo pienso Vos diferente. sabés que si eso se hablara, si estas cosas se charlaran más en la política, creo que vinculo con el comienzo de la charla. La gente estaría más atrapada escuchando esto que escuchando el cierre de lista y la rosca de si... O no, de si uno va con el otro, de si el nombre es unión por el cambio, juntos por la victoria. Me parece que los políticos tienen que empezar a enfocar un poquito más por ahí. Que hay algo... Porque la otra cuestión, vos hablabas de la industria y Sí. yo digo, también hay una cadena de comercialización en donde el producto vegano termina siendo algo mucho más caro Claro, que claro. el producto. Sí, el otro día me hice Tradicional, un panqueque de harina de coco y me salió un huevo. Me salió como... Así la de garbanzo, que es más barato, Sí, digo, bueno, podés qué hacerlo. sé yo. Hay muchas, digo, pero tiene que ver. Sí, sí. Yo creo que si además buscás, encontrás como es lo mismo que el consumo
con carne, digo, Sí. si empezás a poner en valor todo Y que hay lo que que prestarle más consumís atención y alrededor, tomarse más el tiempo también para ver qué estamos comiendo y no agarrar y comprar así nomás. Yo creo que no sé si es caro o barato, digamos, me parece que hay distintas formas de consumir y cada uno puede consumir y también se puede ser, digamos, Sí, sí. vegano low cost, para decirlo. Che, invito yo y cortamos porque si no va a ser de noche en cualquier momento. O no, colgamos charlando. ¿Con quién juegan ahora el miércoles? No, ni idea, no sigo. Con Central Córdoba de Santiago del Estero. Me entero el día que juega, ¿no? Bueno, gracias. ¿Te sentiste cómoda? Sí. Gracias, Pablito. Gracias. Estuvo muy bueno Invito el café, yo, gracias. invito yo. Gracias. ¿Cuánta gente te invita a un programa de televisión o de Y algo me y paga el te café, paga el mirá. café? Nadie, ¿viste?